Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, voy a leer la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Habitualmente utilizo esta traducción, así que no te digo que la compres, pero es bueno tener más o menos siempre la misma traducción para poder ir comprendiendo juntos. Una cosa que me gustaría implementar es empezar a pasar los textos bíblicos. Lucas, Mauri, para futuro inmediato, sería bueno que podamos empezar a tener la manera de proyectar el versículo para poder leer todos juntos la misma versión. Van a escuchar mi voz un poco rara porque tengo algunos problemitas, estoy engripado y algunos problemitas más, pero voy a hacer y quiero hacer el esfuerzo para compartir correctamente la palabra de Dios. Así que vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo: ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a una esposa para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis, pero yo no me considero inferior en nada a los eminentes apóstoles. En otras versiones, o en una buena traducción para esto sería a los más o a los superapóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros una carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya, porque ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago continuará haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender
que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Ariel, ¿querés orar, por favor? Amén. Vamos a poner en contexto, aunque venimos hablando acerca de esta carta domingo tras domingo, pero quiero que podamos nuevamente visualizar lo que está ocurriendo en esta parte o en esta sección de la carta para poder comprender qué es lo que está pasando con Pablo. Si vemos lo que nosotros acabamos de leer, vemos a un Pablo en cierta manera un poco enojado con sus oyentes, con su audiencia. Recordemos, él había sido quien había plantado esta iglesia. Pablo no era un desconocido en la iglesia de Corinto. Pablo era un líder no solo dentro de la iglesia de Corinto, sino que él era un líder en todas las regiones en las cuales se estaba llegando con el evangelio. Pablo era un misionero, era un hombre que había tomado la responsabilidad de llevar el evangelio de Jesucristo a lugares donde no había llegado. Y Pablo era un hombre respetable, un hombre respetado dentro de la comunidad. Si vemos en algunos otros pasajes, vemos que aún los apóstoles, aquellos que habían estado con Cristo, tenían una estima y tenían un respeto hacia la vida del apóstol Pablo. O sea, muchas personas que eran verdaderamente creyentes reconocían en la vida del apóstol Pablo un llamado de parte de Dios. Dentro del grupo pequeño de los apóstoles, los mismos apóstoles y aún la misma iglesia de Dios había reconocido que por medio del Espíritu Santo Pablo debía ser enviado al servicio. Sin embargo, lo que vemos en el contexto de lo que está ocurriendo en el capítulo 10 al capítulo 13, esta última sección de 2 de Corintios, vemos que Pablo debe defender su ministerio. Ahora, imagínense esta situación. Hace algunos años atrás, y hermanos, no voy a compararme con Pablo, pero hace algunos años atrás llegué a esta iglesia, la Iglesia de la Esperanza. Me acuerdo, llegamos con Sole, llegamos con Sole de visita y luego nos quedamos en esta iglesia y la verdad es que nos parecía una iglesia muy sana. Era una iglesia en la cual no había muchos conflictos, o eso parecía. Lo cierto es que dijimos, ok, estábamos buscando una congregación donde queríamos ser partes por un tiempo y luego plantar una iglesia, así que dijimos, ok, esta es la iglesia, nos quedaba un poco lejos, vivíamos en Temperley, pero no teníamos problema en poder venir, así que aquellos que viven lejos, hermanos, no tenés excusa, ¿sí? Así que dijimos, esta es la iglesia que queremos, o por lo menos es la que queremos participar en un tiempo y luego sí salir a plantar una iglesia. Sin embargo, pasando algunos días, la iglesia parecía, o fue así, fue como que algo se prendió fuego. ¿Y vieron las escenas de explosiones de las películas que la gente sale volando así? Bueno, fue literalmente, hermanos, así. O sea, yo entré a la iglesia y la iglesia estaba bien, pero no sabía que había una bomba dentro de la iglesia y la bomba estaba por estallar.
Lo cierto es que pasaron unos días y la bomba estalló. Empezaron a salir personas volando por todos los lugares. Casi que, podríamos decirlo, todo se derrumbó. Y la verdad es que cuando uno de los líderes de la iglesia habla conmigo y me dice, Fernando, mira, yo me voy a ir. Y yo, wow, o sea, era el que me había invitado a venir acá. O sea que, y él se iba. Y yo, pues bueno, pero ¿por qué? Bueno, era obvio, ¿no? Lo cierto es que me preguntan a mí, ¿qué vas a hacer? Entonces, la verdad es que mi deseo era salir corriendo de la iglesia, veía los problemas y dije, yo me voy de acá, nos vamos, no nos vamos a quedar en este lío. Era una iglesia bastante, no grande, pero no sé si la cantidad de hermanos que hoy somos, pero casi. Y de repente éramos en una reunión, recuerdo, estaba Guille sentada ahí, no, allá, nosotros sentados allá atrás, con Sole, y uno de los líderes acá. Y eran las 10 de la mañana, no venía nadie. 10:30 de la mañana, no venía nadie. 11 de la mañana, no venía nadie. 11:30 de la mañana, ya está, no viene nadie. O sea, lo cierto es que entramos en una crisis muy grande. Uno de los líderes me preguntó, ¿qué vas a hacer? Y el Señor puso la plena convicción en mi corazón de que debía quedarme. A todo esto, en esa misma semana me habían propuesto pastorear o comenzar a visitar una iglesia con la finalidad de quedarme como pastor en esa iglesia, y era una iglesia bautista en Temperley, o sea, estaba a 4 cuadras de mi casa. Era la iglesia, hermanos, literalmente, era la iglesia que yo había soñado toda mi vida de que conocía al Señor, y cada vez que pasaba por esa iglesia yo decía, quiero ser pastor de esta iglesia. De verdad, era así. Justo en ese momento el pastor de esa iglesia, no por oración mía, pero el pastor de la iglesia no está más, y me llaman y me dicen, Fernando, está esta posibilidad, ¿te gustaría? Bueno, dale, me gustaría visitar. Había muchas cosas en contra en nuestra iglesia local, sin embargo, el Señor me dio la convicción de que debía quedarme acá. El Señor fue bueno en este tiempo. El Señor fue quien levantó la iglesia y sin duda el Señor utilizó siervos inútiles como el que está parado acá. Ahora, imagínense que luego de pasando esta historia, este tiempo, de repente entren personas por esa puerta que vienen de otros lugares y a la semana empezamos a escuchar que esas personas se paran en medio de la congregación y empiezan a decir, ¿qué es lo que Fernando ha predicado durante tanto tiempo? ¿El Evangelio? ¿Qué es eso de predicación expositiva, hermanos? Es una tontera. ¿Qué es eso de predicar la Biblia? Hoy ya la Biblia ha pasado de moda. Imagínense esa situación. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo rajarían? ¿Cómo? No hagan eso. Pero imagínense que en una gran parte de la iglesia de repente comienzan a hablar entre ellos y dicen, che, pero esta gente habla muy bien. Estos tipos saben porque ellos estudiaron. Algunos son profesores de filosofía, imagínense. Algunos son psicólogos profesionales. ¿Y Fernando qué estudió? Teología.
Esta era la situación que estaba ocurriendo en Corinto. Las personas habían empezado a escuchar a estos falsos apóstoles, en los cuales Pablo los nombra los superapóstoles. Ellos mismos se habían autodenominado apóstoles y estaban acusando ahora a Pablo no solamente de no ser un verdadero apóstol, sino, en otras palabras, le decían a Pablo que él no sabía absolutamente nada, porque Pablo no era elocuente o no tenía una gran oratoria. Hermanos, el problema no estaba en lo que los superapóstoles decían de Pablo, sino el problema estaba en que la iglesia que había sido fundada por Pablo, quienes habían recibido el amor del apóstol Pablo, aquellos que habían recibido el trabajo, el esfuerzo del apóstol Pablo, ahora también estaban despreciando el mensaje que Pablo les había dado y estaban abrazando una nueva doctrina. Tremendo. Ahora, seguramente, hermanos, seguramente tu cabeza fue por un lado en el cual yo no quería que vaya, pero estoy seguro que fue para ahí. Seguramente vos estarás pensando, no, nosotros, más te vale que estés pensando eso, nosotros amamos a nuestro pastor, nosotros amamos a nuestro pastor. Jamás haríamos eso. Pero hermanos, miren, yo no quiero que pase eso por tu cabeza, no es la intención. En realidad, lo que nosotros debemos amar y defender es la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. No se trata de un amor personal a una persona en general. Obviamente vamos a ver que es necesario el respeto, la consideración, la fidelidad, la tolerancia. Pero vamos a ver que en realidad lo que Pablo marca en este texto es la necesidad de fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Como título puse a este sermón, una fidelidad sincera. Y seguramente dirás, pero ¿cómo? No, es obvio que si hay fidelidad, eso debe ser sincero. Sin embargo, hermanos, déjame decirte que no siempre personas que dicen ser fieles son sinceras. Dos cosas que vamos a ver en esta mañana, mediodía. Espero no extenderme mucho, pero hoy venden empanadas, ¿verdad? Ok, vamos a almorzar acá. No, mentira. Vamos a ver dos marcas particulares que el texto nos habla. Dos marcas particulares en las cuales vemos claramente en el texto. Y es, primero, las marcas de fidelidad en los líderes de la iglesia. Y en esto, buscar a algunos hermanos que lideran y miralos a ellos y decir, vos también, esto también es para, ahí está, para vos también, Lucas, Mauri, Avi, todos los que están liderando. No es solamente conmigo, esto es con ustedes. Marcas de fidelidad en los líderes de nuestra congregación. Y la segunda parte que vamos a ver es las marcas de fidelidad de la iglesia local. Ahora, Lucas, mira la Pato, mírala. Ahí está, ahora te toca a vos. Esto es un cruce de miradas, ¿viste? Ok. Dice entonces el apóstol Pablo de una manera irónica, ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Y Pablo dice, ¿cómo quiero que me soporten? ¿Cómo quiero que me soporten?
Sopórtenme. Pablo les va a hablar ahora de una manera muy, pero muy arrogante. Es algo muy difícil de ver en la vida de Pablo, en el cual, por así decirlo, saca chapa. Pero hermanos, les aseguro que hay momentos en la vida donde como líderes tenemos que sentarnos o pararnos y decir, hey, es hasta acá. Eso se llama autoridad, hermano. Y la autoridad, déjenme decirle, es algo bíblico. Lo que no es bíblico es el autoritarismo. Pero la autoridad bíblica es necesaria dentro de la iglesia. Recuerdo en alguna ocasión, una vez, un debate que era un fuego ahí en el grupo de los hombres. Y dije una vez, hermanos, termínenla. Continuó el debate. Segunda vez, hermano, terminala. Tercera vez, continuaba el debate, hermano, te elimino del grupo de hombres. La persona me escribió, me llamó y me dijo, ¿con qué autoridad? ¿Quién sos vos para eliminarme del grupo de hombres? Hermanos, soy tu pastor. Y no solamente velo por vos, sino que tengo que velar por la iglesia de Cristo. Ahora Pablo les va a hablar mostrando su autoridad y él les va a mostrar algunas marcas que él tiene y que nosotros debemos esperar como iglesia de los líderes, de nuestros líderes. La primera marca que Pablo nos va a hablar está en el versículo 2, donde dice, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Lo primero, hermano, que debes esperar de un verdadero líder, un líder fiel al Evangelio de Jesucristo, un líder fiel a la iglesia local, comprometido con la iglesia local, es que ese líder sea celoso por su iglesia. Celoso. Y hermanos, estoy hablando, miren lo que Pablo está diciendo, que este celo que Pablo siente es un celo que proviene de Dios. Un celo que proviene de Dios. ¿A qué se refiere que Pablo es celoso por ellos? Pablo no es que estaba diciendo, mira, ya me dejaron a mí de un lado. Ahora están con los superapóstoles. Mirá, ya dejaron de escuchar mis sermones. Ahora empezaron a escuchar los sermones de Carlos. Esta iglesia ingrata. No está diciendo esto Pablo. Pablo estaba hablando del celo de aquellos que estaban siendo engañados. Aquellos que estaban escuchando un mensaje distinto, distorsionado. Hermanos, cuando actuamos, en muchos casos, exhortando, guiando, en muchos casos, retando, no hagas esto, hermano. No escuches esto, hermano. No leas esto, hermano. No es porque te estamos diciendo, no, solamente escúchame a mí. Solamente teneme a mí como referente. No se trata de eso. Es un tema de cuidado. Es celo por la verdad y celo por la iglesia local, para que no seamos engañados. Pablo dice que él siente celo por la iglesia de Corinto. Hermanos, yo no me imagino a Pablo diciendo, mira, lo tratan bien a los superapóstoles y a mí nada. No está diciendo eso Pablo.
en el mismo versículo 2 encontramos una segunda marca de fidelidad de un líder genuino. Esta segunda marca es que el líder siempre, hermanos, siempre guía al pueblo a un lugar. ¿A dónde es? ¿A dónde? A Cristo. Siempre el líder va a guiar al pueblo a alguien en quien es suficiente. En cierta palabra o en cierta manera, es como que nosotros los líderes, nuestro trabajo es tomar el enchufe del equipo y llevar el enchufe al toma corriente, ¿se llama, amor? Al toma corriente. Ese es nuestro trabajo, guiar, llevar al enchufe al toma corriente, y de esa manera todos los equipos empiezan a funcionar. Imagínense lo que ocurriría si en el medio de la adoración, en el medio de la alabanza, Lucas estaba cantando, Paula con la guitarra, y de repente yo voy y hago tac. Quedarían todos como, ¿no? Como que, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Bueno, ese no es el trabajo del líder. No es el trabajo del ministro cortar la relación. Lo que nosotros somos llamados a hacer es guiar, llevar al pueblo a una conexión con el Evangelio de Cristo. Guiamos al pueblo a Cristo. Esto dice en la segunda parte del versículo 2. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Esta idea que Pablo da se utilizaba mucho en el tiempo antiguo, donde se ponían de ambas partes del novio y de la novia dos personas en las cuales esas dos partes se encargaban de cuidar la virginidad de el novio y la novia. Pablo dice que él ha guiado al pueblo a Cristo, ha sido fiel en esto. Sin embargo, una tercera aplicación o una tercera marca de fidelidad que encontramos en ese mismo versículo es que el líder genuino y fiel a Cristo busca siempre la santidad del pueblo. Buscamos la santidad del pueblo. Pablo había buscado la pureza de los Corintios. Había buscado la pureza de los Corintios para presentarlos ante Dios, ante Cristo. Versículos 7 y 8 vamos a encontrar algo muy, muy fascinante. ¿Será que hice mal en anunciarles el Evangelio de Dios sin cobrarles nada? Humillándome yo para enaltecerlos a ustedes. Les he quitado su dinero a otras iglesias al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. Qué tema este, ¿verdad? Hermanos, una de las cosas, de las características de las falsas iglesias y los falsos servidores de Cristo, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? El amor al dinero. Hermanos, un fiel servidor del Señor jamás estará en el servicio por el salario. Un fiel servidor jamás buscará ganancia deshonesta. Ahora, miren el texto de lo que acabamos de leer
Y hermanos, Pablo no está diciendo de ninguna manera, que no se debe sostener a un ministro. ¿Se dieron cuenta ahí? Pablo lo que está diciendo es que si el hecho de que los corintios sustenten su ministerio iba a ser aún de perjuicio para el evangelio, prefería no recibir nada de ellos. Sin embargo, fíjense en el versículo 8, dice que en Dios habla hoy, es una versión que me gusta, y dice, yo les he quitado. En otras palabras, en cierta manera, lo que ese texto significa en griego es, yo les he demandado a otras iglesias. Al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. Hermanos, no lo digo porque hoy soy el pastor de esta iglesia y de verdad, no lo digo por eso. Hasta que la iglesia no crezca en su conocimiento o en su madurez espiritual y entienda que debe sostener a un pastor, la iglesia constantemente estará en peligro de destrucción. Constantemente. No te gloríes en la iglesia que tenés si no sos suficientemente maduro para entender que Dios ha llamado a la iglesia a honrar a sus pastores. Es hermoso buscar y encontrar a personas que sienten celo por nosotros. Es hermoso buscar y encontrar a personas que nos guíen a Cristo. Es hermoso encontrar a personas que busquen nuestra santidad y que incentiven nuestra santidad por medio de la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos cuesta ver la necesidad de aquellos que nos sirven? ¿Cómo nos cuesta ver, hermanos? El Señor sabe que esto lo digo con un corazón dolido, pero no por ustedes, sino porque es algo que he visto en muchas iglesias. Hay iglesias que no tienen el privilegio de tener un salón como el que nosotros tenemos, y ni que hablar de todo el predio que tenemos. Ayer hablábamos con algunos pastores y hermanos, les cuento, en Citibel, una iglesia cerquita acá, la iglesia bíblica de Citibel, del pastor Enrique Oriolo, están buscando un alquiler para un local. El alquiler que encontraron sale 250,000 pesos. Y es una iglesia más chica que la nuestra, más o menos una iglesia de 80 personas. Es difícil encontrar líderes honestos, fieles a la obra, que trabajan no por el salario, no por los beneficios, sino por amor a Cristo. Pero también es muy difícil encontrar iglesias que son generosas y ofrendan y se preocupan de la misma manera. En el versículo 10, algo que debe ser fundamental, una marca fundamental que debes buscar en aquellos que presiden la iglesia de Cristo, y es que esos líderes te asegures que a esos líderes que estás escuchando tengan un conocimiento verdadero del Evangelio. Y vos vas a decir seguramente, pero Fernando, eso es algo obvio. Eso es algo obvio.
¿Cómo alguien va a predicar y no va a ser fiel o no va a tener un conocimiento verdadero del Evangelio? ¿Cómo voy a escuchar a alguien que no tenga un conocimiento fiel del Evangelio? ¿Qué estaba pasando en Corinto? Hermanos, es muy fácil camuflar la falsedad o el falso evangelio, es muy fácil camuflarlo en el verdadero evangelio. Hace unos días escuché una serie, no la escuché en realidad, escuché la introducción, pero hermanos, los llamo por favor a que si no estás maduro, si no crees tener tu fe bien arraigada en el Evangelio de Jesucristo, no escuches eso. Un muchacho, no puedo decir que es amigo mío, pero sí que lo conocí y que hablé y que compartimos conferencias de ante su palabra y de otros lugares, de una iglesia en Rosario, la cual parecía una iglesia muy bíblica. Este hermano sacó una serie en contra de las doctrinas de la gracia. Hablando con algunos pastores amigos en este fin de semana, estábamos no solamente profundamente tristes, sino que también estuvimos profundamente enojados. Pero hermanos, tantas personas, por elocuencia, por falso conocimiento, por falsa exégesis, utilizando palabras técnicas, han escuchado y se han desviado por causa de este falso maestro, un hombre que aparentaba piedad, y no estoy hablando de su vida privada porque puede tener debilidades, pecados, y no estoy hablando de eso. Cristo es fiel para cubrir las debilidades y los pecados. Estoy hablando de alguien que hoy predica en contra del Evangelio de la verdad. No escuchen a ese tipo de líderes. Pablo dice entonces que él está seguro de que conoce la verdad. Versículo 10, tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo como de que nadie me va a quitar este motivo de orgullo en toda la región de Acaya. Pablo dice, a mí nadie me va a venir a decir de que yo no predico el verdadero evangelio. Yo estoy seguro de lo que estoy predicando. Estoy seguro. Él conocía la palabra de Dios, él conocía el evangelio y no se dejaba engañar. La última marca, que ahora sí vamos a poner un poquito de chocolate en esto, ¿sí? La última marca, la cual vamos a hablar en esta mañana, mediodía, es un líder fiel ama a la iglesia de Cristo. Versículo 11, pero antes, alguien por favor que busque Primera de Pedro, o lo busco yo, no hay problema. Primera de Pedro capítulo 5, tenelo ahí separado en tu Biblia, pero vamos a ver en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, ¿por qué hablo así? Pablo está diciendo, ¿por qué estoy hablándole con este tono? ¿Por qué los estoy exhortando? Y miren cómo termina esta pregunta retórica. Tiene una respuesta a la pregunta que él está haciendo. ¿Por qué estoy hablándole de esta manera? Es como cuando Pato le dice a Sarita, Sarita, ¿por qué te tengo que estar retando? ¿Sabes por qué te estoy retando?
¿Sabes por qué te digo que no hagas eso? La respuesta es obvia, hermanos. ¿Sabes por qué te estoy diciendo que no debes meter los dedos en el enchufe? ¿Sabes por qué te digo? Y uno toma énfasis en eso. No debes hacerlo. Lo hago porque te amo. Porque te amo. Porque te estoy cuidando. ¿Será porque los quiero a ustedes? Dice Pablo, es casi una declaración de amor esto, ¿no? ¿Será porque los amo? ¿Será porque los quiero? Y termina diciendo y apelando a Dios como testigo, diciendo, Dios sabe que los quiero. Hermano, no estés en una iglesia donde los líderes reniegan de su servicio a ustedes. El verdadero líder, el líder fiel, entiende a lo que fue llamado y ama servir a la iglesia local. Ama servir a la iglesia. Ama a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 1. Es lo que debemos esperar de los líderes, de los siervos de Dios. Y esto, hermanos, estoy hablando no solamente del ministerio pastoral, estoy hablando en general, liderazgo dentro de la iglesia. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de la congregación de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y que también voy a tener parte en la gloria que se ha de manifestarse, miren lo que dice, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere y no forzadamente, miren cómo nuevamente se ve reflejado lo que Pablo está hablando en el capítulo 11, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. ¿Cuál es la recompensa para vos, hermano líder dentro de la iglesia de la esperanza? ¿Cuál es la recompensa para mí? Bueno, la iglesia nos va a dar una recompensa, un viaje a Cancún. No estaría mal, pero no es ese. La iglesia va a reconocerme, me va a respetar. Voy a tener mi lugar dentro de la iglesia. Me voy a sentir realizado dentro de la iglesia. Hermano, ¿querés sentirte realizado? Estudia medicina. Encima vas a cobrar bien. Es increíble lo atestado que está la iglesia de personas que están buscando reconocimiento. Hermano, ¿querés buscar reconocimiento? Estudia una carrera. Hace algo que no sé, inventá algo. En la iglesia ya está todo inventado. ¿Qué reconocimiento estás buscando? Miren cuál es el verdadero reconocimiento que busca el líder, quien sirve genuinamente dentro de la iglesia del Señor. Versículo 4, así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria, una corona que jamás se marchitará. Joven, si estás anhelando obispado, como hablamos el otro día con el grupo de Timoteos, hermano, jovencito, por favor, cuida tu corazón y cuida tu motivación. Fíjate y analiza tu corazón, que no sea que lo que te mueva a servir al Señor sea orgullo. Que no sea
que lo que te mueva a servir al Señor sea vanagloria y mucho menos amor al dinero. Mucho menos. Rápidamente, las últimas marcas de fidelidad, voy a ir rápido, de verdad, ya termino. Marcas de fidelidad de la iglesia. Es lo que debemos esperar de un ministro fiel, de personas que sirven fielmente, lo que dijimos en los otros puntos, y ahora vamos a ver las marcas de fidelidad en la iglesia. Primer punto en el versículo 3. Una iglesia fiel, fiel al Evangelio de Jesucristo, fiel a su liderazgo, no se deja engañar. No pongamos a los corintios como ejemplo de esto. Los corintios se dejaron engañar. Pablo les dice, pero temo que así como la serpiente engañó en su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Terrible, terrible. Así como la serpiente engañó a Eva, tengamos cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar. ¿Cuál fue el motivo en el cual o por el cual la serpiente engañó a Eva? ¿Cuál fue el motivo? El pecado, sí. Pero ¿qué movió a Eva y a Adán? El orgullo, hermanos. El principio del mal es el orgullo. Seré igual a Dios. Miren eso. Elevarme. Conocimiento. Yo ahora sé. No te dejes engañar, hermano. La segunda parte y la segunda marca de una iglesia fiel es que no se aleja de los principios del Evangelio. Versículo 3b. No se deja engañar, pero tampoco se aleja del principio, de los principios del Evangelio. Y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura de Cristo. No solamente no se dejan engañar, sino que no se apartan, no se alejan de los principios del Evangelio. No se apartan de la verdad, hermanos. Como iglesia, entonces, debe ser una iglesia que no se deja engañar, pero no solo que no se deja engañar, sino que está arraigada en la verdad del Evangelio. ¿Estás arraigado en la verdad del Evangelio? ¿Estás arraigado y arraigada en la verdad del Evangelio? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Pregunto? ¿Quieren que pregunte? ¿No? ¿Cuánto tiempo pasás en tu semana clavando, levantando, poniendo ladrillos, poniendo cemento en tu conocimiento de la verdad de Cristo? ¿Seguro estás arraigado al Evangelio? ¿Amén? No hubo tantos amén en este caso. Tercer punto, una iglesia fiel no tolera un evangelio falso. Los corintios se habían dejado engañar y empezaron a tolerar un evangelio falso. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente que nosotros les hemos predicado. Hermanos, esto es tremendo. Lo que está pasando es tremendo.
Habían llegado estos superapóstoles y empezaron a hablarles de un Jesús diferente. Y ellos empezaron a decir, ay, este Jesús es más cool. Inclusivo, habla de todes. Este Jesús va más conmigo. Hermano, Jesús no tiene que ir con vos. No me agrada mucho el otro Jesús. No debe agradarte. Su mensaje era muy, muy duro. Bueno, justamente eso es el fin. No toleremos el falso evangelio. Sé que acá no ocurre, pero hermanos, a veces hablamos tanto de la teología de la prosperidad que creemos que solamente aquellos que están predicando, dame tu diezmo, dame tu plata, esos son los de la teología de la prosperidad. Pero en estos días hablaba con algunos pastores y mirábamos cómo nosotros aludimos y nos acercamos en muchos casos a la teología de la prosperidad. ¿Querés que te muestre cómo? Hermano, cambiaste el auto, gracias a Dios. El Señor es bueno. Como que cambiar el auto es una recompensa de Dios. Dios dice, mira, este fiel, dale un Corolla nuevo. ¿Ven cómo se mete la falsa teología de la prosperidad aún dentro de nuestro... Hermano, cambié de trabajo. El Señor te bendijo. ¿Qué? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Qué el Señor te bendijo? Pero ven cómo transformamos de a poquito nuestra teología y la llevamos a una teología de la prosperidad. Cómo el Señor bendijo al hermano, mirá. ¿De dónde sacamos que la prosperidad económica es bendición de Dios? ¿Acaso Pablo nos dice que nosotros hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual? Pablo nos dice, hermanos, el Señor te ha bendecido en toda bendición espiritual y un Corolla para que esté. No. Hay uno que tiene Corolla acá, ¿no? No es con vos, no es con vos. Por último punto de una iglesia fiel. Primera de Tesalonicenses, se anda buscando ahí, capítulo 5. El último punto de una iglesia fiel es una iglesia que reconoce a los que los presiden. Reconoce, no estoy hablando de decir, mira, aquel es Fernando, lo veo, yo sé cuál es. Mauri está, por allá anda. No es ese tipo de reconocimiento. Reconocen a los que los presiden. Capítulo 5, versículo 12. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes. Los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Una de las cosas que más terror me dio cuando llegué a la Iglesia de la Esperanza, la vieja Iglesia de la Esperanza, era la falta de respeto hacia los líderes dentro de la iglesia. La falta de respeto. Hermanos, que tengamos líderes jóvenes no significa que te puedas dar el atrevimiento, te puedas dar el permiso de faltar el respeto y que dejes de honrarlos.
el pastor es joven. Alguien me dijo alguna vez, podría ser mi hijo. Yo le dije, pero no lo soy. No soy tu hijo, soy tu pastor. ¿Qué voy a decir? ¿Qué Abby me va a venir a decir a mí si yo crié 3 hijos ya y ella jovencita? ¿Qué me puede decir? Hermano, hermana, reconoce a aquellos que te están presidiendo. Dios requiere una iglesia fiel a Él y a su palabra. Miren qué increíble que el Evangelio nos muestra la fidelidad del Hijo de Dios en su obra. Cristo fue fiel hasta la muerte y Él requiere, hermanos, servidores fieles, y Él requiere también una iglesia fiel. No voy a leer estos pasajes, pero solo estas frases. Dios demanda fidelidad de su pueblo, hermanos. Lucas capítulo 16, del 11 al 13. Y Dios demanda fidelidad a su mensaje. Dios demanda fidelidad a su mensaje. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 20. Léelo en tu casa. Anótalo y léelo. Sé fiel, hermano. Seamos fieles. Dios busca obreros fieles y una iglesia fiel. Oramos.